Bueno, mira, Nuestras Hijas de Regreso a Casa es una organización conformada por la sociedad civil, por familiares de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, algunas amistades cercanas y la maestra de mi hija Alejandra. Es una organización sin fines de lucro que da apoyo a madres de jóvenes asesinadas o de jóvenes desaparecidas y a los hijos de las jóvenes asesinadas integrantes de la organización. No, en realidad éramos un grupo de mamás que exigíamos nuestro derecho como madres, como familiares de víctimas, a saber la verdad de lo que había pasado con nuestras hijas. Pero el gobierno, con sus presiones, con sus amenazas, nos obligó a constituirnos como organización. Mira, Nuestras Hijas de Regreso a Casa nace a raíz del asesinato de mi hija Alejandra, no como tal, no constituida como organización, pero a raíz de la desaparición y posterior asesinato de Ale, su maestra Marisela Ortiz hace un desplegado en el periódico muy fuerte y se lo publicaron en el Heraldo de Chihuahua. Para esas fechas estaban empezando a desaparecer también jovencitas en Chihuahua. Entonces los papás de Minerva Torres Aledaño leen el periódico y creen que Marisela es una persona experta en el tema y viajan a Ciudad Juárez. Marisela me invita a ir a la reunión. Yo bien a bien no sabía a qué iba. Cuando llegamos y los señores no lo dicen, yo dije, pues si no pude ayudar a mi hija Alejandra, ¿cómo los voy a ayudar? Me voy, llego a mi casa, ya estando en mi casa mi madre me hace ver que precisamente por eso. Entonces regreso con Marisela y le digo, ¿saben qué? Pues yo no sé qué podamos hacer, porque la verdad, pues yo simplemente soy otra mamá, igual que ustedes. Y es como se empieza a echar a andar Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Aún todavía sin un nombre, simplemente uniendo nuestros dolores para exigir y apoyar a otras madres igual que nosotros. En febrero del 2003 nos llega una invitación por parte de la doctora Mena a venir a la presentación de una obra de teatro que se llama Estrellas Enterradas. Y decidimos venir, se acepta la invitación y por cosas del destino yo llego primero que todas y luego ya llegan ellas, se venían en vehículo y se quedan paradas en el camino. Entonces ellas llegan a Chihuahua y hablando con las mamás acababan de encontrar a Paloma Ledesma asesinada. Entonces llegaron a darle pésame a la mamá de Paloma. Y estando ya Rosario y Marisela ahí con las mamás, deciden formar un colectivo, todavía no organización. Entonces, todas eran madres de jóvenes desaparecidas. La única asesinada en ese momento era Alejandra y Paloma, que la acababan de encontrar. Entonces, cuando Marisela pregunta, ¿cómo quieren que se llame la organización? Y las mamás dicen, Nuestras Hijas de Regreso a Casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese era el objetivo primordial de la organización, encontrar a esas 5 chicas desaparecidas en la ciudad de Chihuahua. Independientemente de que otro de los objetivos era la difusión, nosotros estábamos difundiendo el problema que estaba pasando en Ciudad Juárez. Cuando Alejandra es desaparecida, yo no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. Y yo te estoy hablando de que era en el 2001, cuando el problema empezó desde el 93. Entonces, empezamos a trabajar la difusión, empezamos a molestar al gobierno. ¿Por qué? Porque al gobierno le molestaba mucho que nosotros difundiéramos
y que exigiéramos, que eran los dos objetivos principales en este momento. Mi compañera Marisela traía en la cabeza otro más, pero yo decía que en ese momento yo decía que estaba loquita mi compañera, porque yo no me veía como ella lo decía. Marisela decía que lo primero que deberíamos de trabajar, independientemente de la justicia, independientemente de la difusión del problema, era la salud mental de nosotras las madres, porque Marisela sí nos veía dañadas. Ella como persona aliada, pero que no había pasado por el mismo problema, percibía cosas en nosotras que nosotras mismas no nos dábamos cuenta. Yo de hecho, yo siempre dije que no era verdad, que yo estuviera dañada psicológicamente. Entonces, ella decía que había que trabajar con la salud mental de nosotras para reinsertarnos en la sociedad nuevamente y ser medianamente funcionales. Ese era otro de los objetivos al que yo era muy renuente a aceptar. Yo vine aceptando eso por ahí como en el 2012, mediados del 2012, principios del 2013. Reconocí que lo que Marisela decía era verdad, pero Marisela no lo decía desde el 2001. Nuestras citas de regreso a casa tienen dos vertientes. Una, lo que es lo jurídico, y que de ahí se desprenden los otros objetivos, que el objetivo general, diríamos, es lo jurídico, y otra, lo social, ¿sí? Que en el objetivo social se trabajan los proyectos con los, ya ahora son jóvenes, adolescentes, algunos ya adultos, de los hijos de las jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez. Aun cuando era abierto a la población, se trabajaba mayormente con los nietos de nosotras que éramos integrantes de la organización, pero estaba abierto a la población y participaban algunos otros niños. Siguen participando. Este proyecto se llama Proyecto La Esperanza y es un proyecto que se ha trabajado desde el 2004 hasta la fecha. En lo jurídico se daba asesoría y acompañamiento en la exigencia de justicia, en las promociones, en las actuaciones de los ministerios públicos o en el caso de los feminicidios, y se daba también el mismo acompañamiento a las madres de jóvenes desaparecidas, que eran las dos vertientes que manejaban nuestras hijas de regreso a casa. Fue muy difícil, fue muy difícil armar aliados, porque sí los tiene y tenemos muchísimos a nivel internacional, pero al interior, en Ciudad Juárez, era muy difícil. Nos peleábamos, para empezar, porque éramos muy agresivas, pero era por el mismo daño, éramos muy desconfiadas también. Pero aparte porque por el hecho de decir, esta es mi mamá y es mía, y ustedes, si ella va a dar una entrevista, si va a dar una conferencia, si va a ir a algún lado, si yo la acompaño y lo permito. Si no, y era un pelearse como botín a las mamás de las jóvenes asesinadas. Entonces eso nos hacía ser muy desconfiadas. Yo en lo personal lo viví. Me invitaron a ir a un foro a Estados Unidos. Me dijeron que era una mesa de académicos, catedráticos, y que se iban a buscar soluciones para el problema, para la situación que se estaba viviendo. Y yo dije, vamos. Cuando llegué me encontré con que presentaron el documental de Señorita Extraviada en el cine. Cobraron $50 por entrar. Estaban vendiendo póster, manualidades, y todo eso que se recaudó se fue a manos de la organización que me invitó a acompañarme, ¿sí? Pero lo que más me dolió, o sea, lo que a mí más me dio tristeza es ver cómo pagaron por nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque al terminar el documental nosotros dimos nuestro testimonio, lo que había pasado con nuestras hijas. Yo llevaba a mi nieta, y te estoy hablando de que ella debe haber tenido entonces 3 añitos, y todo el mundo dice, pobrecita, y la agarraban y se la pasaban de brazo en brazo.
y estaban pasando un bote pidiendo cooperación voluntaria. Entonces, a mí eso me lastimó mucho. Entonces, el que yo me prestara a hacer alianzas con otra organización era muy difícil. Igual mis compañeras. Marisela era más política, más pública, tenía más. Entonces era difícil porque ya entablaba relaciones y luego llegaba, se sentaban con nosotros casi estábamos a quien iba. Sí hicimos las alianzas, te digo, al exterior teníamos bastantes alianzas. Finalmente empezamos a formar parte de una red de mujeres de apoyo. También aquí en el DF hubo muchas organizaciones que nos apoyaron. Por ejemplo, recuerdo la catedrática Yan María de la UAM Xochimilco. Ella tenía un grupo de apoyo que se llama, creo que, Rosas Rojas, Católicas por el Derecho a Decidir, era otra. Yo creo que el apoyo más fuerte que tuvimos fue el de la ANAD, que es la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, porque de ahí salieron los abogados que nos acompañaron y me siguen acompañando a mí en la actualidad en la lucha, en hacer las promociones, en hacer lo jurídico, porque pues recuerda que nosotros éramos mamás. Yo creo que yo soy una de las, bueno, aparte de Marisela, de las madres dentro de la organización, yo soy la única que tiene preparación académica, las demás no la tenían. Ahora, por ejemplo, llegaron a irnos a dar talleres, que yo te estoy hablando que ya teníamos como 2 años y medio más o menos juntándonos las mamás y exigiendo con apoyo de organizaciones y todo, y fueron a darnos capacitaciones para que entendiéramos sobre lo que eran los derechos humanos y cómo exigir la justicia, cómo ponernos al tú por tú con un ministerio público en lugar de que nos dijeran cállense y nos callamos y salíamos llorando. Y me tocó que Juanita, una compañera muy jovencita ella, mamá de Berenice, y dice, pues a mí, antes de decirme cómo exigir mis derechos, primero enséñenme qué es un derecho. Y yo me quedé, ¿cómo puede ser posible que tenga casi 3 años conviviendo con ellas? Y yo no sepa que, por ejemplo, Juanita no sabía, que Juana Villalobos no sabía ni siquiera leer y escribir. Entonces, tuvimos que empezar a darnos con esas tareas y traer compañeros que nos ayudaran a instruir a las mamás, ayudarlas a que se aprendieran a defender. En ese entonces yo simplemente decía a alguien que se aprendiera, ahora ya sé que lo que estábamos haciendo era empoderar a las mamás, en aquel entonces no lo sabía. Entonces, hay colectivos como Woman in Black, que es a nivel mundial, que nos apoyó también muchísimo en muchas de nuestras giras. Los Países Bajos también nos apoyaron, la Fundación OAK también nos apoyó y se generaron alianzas con ellas. Semillas de aquí del DF, el Comergat, que es, espérame, Grupo de Alternativo, bueno, me acuerdo del grupo de tecnología alternativa, que es de MENA, el grupo de actores, del colectivo de actores de España, también algunos de la abogacía de España. Yo creo que sí, pero la mayoría eran de fuera de la ciudad, no de Ciudad Juárez, eran del país o fuera del país. En Ciudad Juárez era, como te comenté, era difícil por las experiencias que nosotras mismas vivimos. El gobierno, así, tan fácil. En un principio era el gobierno del Estado. Después nos dimos cuenta que era el Estado el culpable de lo que estaba pasando por no actuar, por no hacer lo que debería de hacer y por no apoyarnos. Ahora, ¿por qué el gobierno, independientemente de que por su falta de justicia era culpable, era nuestro enemigo? Porque se la pasaba acosándonos, así literal. Nos perseguían sus ministeriales, estábamos en un foro y siempre estaban ahí parados, se la pasaban vigilándonos. El acoso que teníamos era fuertísimo, fuertísimo. Tan fuerte lo era
que la organización tiene medidas cautelares pedidas por el Estado, no por el gobierno. No, nosotros no las pedimos. El Estado le pide a la comisión que solicite medidas para nosotros, junto con Justicia para Nuestras Hijas, que era una organización de Chihuahua, y se le dictan medidas cautelares a algunos integrantes de la organización a raíz del acoso que teníamos por parte del gobierno. Entonces, para nosotros siempre fue claro. Ahora, sabíamos que era nuestro enemigo porque no hacía lo que tenía que hacer. Por ilógico que parezca, se supone que el Ministerio Público es el defensor de una víctima, mas sin embargo nosotros tenemos que llegar a pelear con él para pedirle hasta la copia de un expediente, para pedirle que fuera a visitar a alguna persona. Yo creo que el primero que aprendimos fue cómo visibilizar nuestro problema. A nosotras, las abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, vinieron a enseñarnos cómo hacer los expedientes, cómo documentar los casos, que era algo que nosotros no teníamos la más mínima idea. La señora Rosario Ibarra también nos enseñó cómo mentarle la madre a un funcionario sin decir ninguna grosería. O sea, ella es experta en insultar sin usar vocabulario obsceno. Y yo creo que eso fue algo de lo que aprendí yo muy rápido, después de haber dicho 2 o 3 cosas. Me enseñó a ser un poco más diplomática. En Ciudad Juárez hubo un grupo que era la Liga 23, bueno, yo creo que fue en todo el país, la Liga 23 de septiembre. Entonces algunos de sus integrantes se acercaron a nosotros para enseñarnos cómo trabajar la búsqueda de desaparecidas. Cierto es que ellos buscaban presos políticos y los buscaban vivos. Nosotras buscábamos desaparecidas y en un principio las buscábamos asesinadas. Hacíamos rastreos y que aún en la actualidad se siguen haciendo, pero ahora sí se hace una búsqueda de desaparecidas en vida, no como en los inicios las buscábamos, pero normalmente siempre las buscábamos asesinadas. Eso es algo que también aprendimos de los movimientos de lucha anteriores a nosotros. Uno de los más grandes que te digo, y que fue precisamente de Eureka, que es: te puedes caer, descansa, pero levántate y sigue luchando.